una vez inaugurado ya el Congreso, es para mí un verdadero honor, además por cuarta vez consecutiva, tener al profesor Carlos de Cabo inaugurando unas jornadas como esta. El profesor Carlos de Cabo no necesita presentación, es un catedrático de Derecho Constitucional que ha estado en el germen intelectual de muchos de nosotros, ¿no? Ha sido una de las personas que más ha influido en muchos de los constitucionalistas de esta facultad, y para nosotros realmente es un verdadero gusto, un verdadero placer tenerlo aquí para hablar además de un tema crucial en el marco de unos contenidos de la Constitución Democrática, que es la relación entre Constitución y República. Carlos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, un saludo. Si para ti es un honor, para mí es un verdadero gozo venir siempre a esta ciudad y a esta facultad, y más a participar en un proyecto tan interesante y continuado como este proyecto de investigación vuestro. Voy a hablaros de un tema que, con la cursilería habitual de los académicos, solemos decir que es una vexata quaestio, es decir, una cuestión antigua, es una cuestión incluso más que antigua, vieja. Realmente da hasta pereza tener que plantearse a estas alturas el tema de la cuestión de la república, de la monarquía y de la Constitución. Es rancio, se puede decir, pero sin embargo es actual, porque es un tema que en este país, como tantas otras cuestiones, cuya problemática teórica está realmente superada, sin embargo se mantiene con cierta vigencia. De manera que en un supuesto proceso constituyente y en todo caso en un debate constituyente este tema se va a plantear. Por eso tiene, a pesar de todo, sentido que lo planteemos aquí. Yo lo voy a plantear con radicalidad. Inicialmente puede decirse que el constitucionalismo, aunque pueda tener otros elementos, tiene indefectiblemente estos tres y se caracteriza indefectiblemente por estos tres. Teóricamente, por el racionalismo. El constitucionalismo es ante todo la expresión del racionalismo. Entendido el racionalismo como una forma de explicar el mundo y como una forma del hombre de estar ante él, así como una posición militante en contra de las posturas irracionalistas, puede decirse que aparece con la Ilustración. Con la Ilustración aparece, por tanto, el racionalismo dotado ya de estos dos contenidos. Uno positivo, como vía de comprensión del mundo, como confianza en que el mundo es comprensible, que el mundo es racional y si es racional, es racionalmente comprensible, y tiene esta nota optimista de que como es comprensible y racional, se puede modificar, se puede actuar sobre él a partir de la comprensión, y también el rechazo militante hacia aquellas posturas que mantengan una postura irracional porque son contrarias entonces a esa posibilidad de comprensión y a esa posibilidad de modificación. La primera es la postura, por eso, que se denomina en este sentido abierta al progreso. La otra es la segunda postura, que se entiende reacción ante el progreso, y será la diferenciación entre progresista y reaccionario que aparece justamente en este momento. Es la Ilustración, por tanto, en donde aparece lo que se puede llamar la crítica. La crítica, en el sentido de Foucault, aparece ahora justamente en la Ilustración y con esta concepción del racionalismo, porque la Ilustración además es la primera época que tiene conciencia de su propia peculiaridad. Y su propia peculiaridad consiste, además en este aspecto positivo del racionalismo, en una reacción negativa hacia todo lo que impidió que el hombre llegara antes a este momento crítico. La Ilustración y el pensamiento del 18 es fundamentalmente crítico respecto de la base anterior y sobre todo es un proceso que se abre al cristianismo.
El cristianismo se entiende que es el culpable de la oscuridad, es el culpable de que no hayan llegado las luces, de que haya mantenido al hombre en esa oscuridad. Al cristianismo se le ataca por eso y también por extra y anti-europeo. La Ilustración es muy europeísta y en este sentido y en este momento al cristianismo se le considera como un ingrediente que no forma parte de la cultura de Europa. Por esta razón se le critica y se le combate. La Ilustración es, por tanto, racionalismo, y entendido además que el racionalismo empieza a ser la concepción dominante que impregna todas las demás construcciones intelectuales. La época de la Ilustración del siglo XVIII es una época, como sabéis, extraordinariamente rica, probablemente una de las más creativas de la historia de Europa, y el racionalismo impregna todas sus construcciones, impregna la aparición de nuevos movimientos y de nuevas formas de expresión, incluso literarias. La literatura aparece claramente marcada por la Ilustración. La novela se dice que comienza justamente como construcción literaria, racional y de personajes que evolucionan y no se mantienen estáticos a partir de la Ilustración. Aparece algún género nuevo, como es el ensayo, vinculado claramente a la divulgación. El ejemplo de Montesquieu es el clásico ensayista político, después de las indagaciones de Montaigne, es cuando se consolida propiamente el ensayo como género literario vinculado a la divulgación, y el racionalismo impregna todas las demás construcciones y también el constitucionalismo. El constitucionalismo es la expresión en el orden político del racionalismo. El constitucionalismo es, sobre todo, racionalidad. Es también la confianza en la razón, en que es capaz, en un momento determinado y para el futuro, de hacer un esquema constructivo con arreglo al cual puede desarrollarse la vida de las sociedades. El constitucionalismo aparece desde este momento, por tanto, lleno de racionalidad en ese doble sentido. En el sentido positivo de una construcción racional del orden político, pero también aparece de manera militante en el orden negativo, el rechazo a todo elemento de irracionalidad que pueda entrar en las constituciones. El constitucionalismo, por tanto, desde el punto de vista teórico, es sobre todo racionalidad. Desde el punto de vista político, en segundo lugar, segunda característica, segundo elemento definitorio, es naturalmente el constitucionalismo democrático. La democracia como elemento básico del constitucionalismo. No hay constitución que no pueda ser democrática en su origen, en su contenido, en su funcionamiento y en la garantía de su funcionamiento. De manera que el constitucionalismo alberga lo que desde este momento se va a empezar a llamar el proceso político, la dinámica política, que construida sobre el pluralismo y la competencia política es la base material, la constitución material del constitucionalismo formal. El proceso político que se va a caracterizar porque es a partir de este momento, que será ya, y no quiero hacer referencias históricas en este momento, pero será ya con las repúblicas, cuando aparezca el proceso político, que no es otra cosa, sino que la aparición de las clases sociales en la vida política. La aparición de las clases sociales en la vida política, que tendrá lugar sobre todo a través de la presencia de la burguesía, de la pequeña burguesía, de las clases populares que se pondrán de manifiesto a partir de la Revolución Francesa. Esta es la dinámica democrática, pluralista. Este es el proceso político que desde ese momento aparece también como conflictivo, de manera que la democracia también introduce en el constitucionalismo otro elemento, el conflicto, y desde este momento también se puede decir que las constituciones son realmente la base y el elemento que recoge el conflicto y que expresa el conflicto de una u otra forma, unas veces eludiéndolo, otras veces planteándolo más o menos explícitamente, pero es también una de las bases materiales del constitucionalismo, el conflicto expresado y traducido democráticamente. De manera que en el constitucionalismo todo surge a partir de la democracia, todo surge a partir del proceso político, todo surge a partir de la política, de manera que no hay nada, no hay órgano, no hay ninguna institución que no proceda del proceso político democráticamente establecido. El elemento democrático, por tanto, es un segundo elemento indefectiblemente
constitucional. Y el tercer elemento es el Estado de Derecho. Naturalmente, con las constituciones aparece el Estado de Derecho. Las constituciones y el constitucionalismo son el elemento básico sobre el cual se construye el Estado de Derecho, a través de los elementos formales de la normatividad y de la supremacía, como elementos de racionalidad jurídica y como elementos de seguridad jurídica se va a construir todo el edificio del Estado de Derecho, todo el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, que no solamente es una cuestión técnica, sino que el Estado de Derecho implica también la consagración jurídica y la garantía de valores. Y uno de esos valores fundamentales que consagra el Estado de Derecho es el de la igualdad. Desde el principio se va a aceptar esa afirmación del justnaturalismo racionalista de que los hombres nacen iguales, nacen y viven libres e iguales. Nacen, se dirá desde el primer momento, para señalar que la igualdad opera desde el nacimiento. Y la igualdad va a ser un elemento fundamental como valor y como elemento jurídico, porque a partir de la igualdad es como es posible la construcción de categorías centrales del ordenamiento, como es la de sujeto de derecho, que se producirá esta abstracción precisamente porque se aplica a todos los hombres. Hasta este momento no ha podido existir la categoría de sujeto de derecho porque la igualdad no estaba reconocida de manera general. A partir de este momento, como la igualdad está reconocida de manera general, pueden surgir categorías abstractas como la del sujeto de derecho, que va a ser protagonista del ámbito tanto del derecho privado, a través de la construcción de la personalidad jurídica, como del derecho público, a través de construcciones como la de la ciudadanía. Porque el racionalismo, que decíamos antes, se configura en el ámbito jurídico, manifestándose en el ámbito del derecho privado a través de la codificación de los códigos civiles y en el ámbito del derecho público a través de la codificación del derecho público, que son las constituciones. Por tanto, la igualdad, los hombres nacen libres e iguales, es una pieza fundamental del Estado de Derecho. Por tanto, si estos tres, puede haber más y se puede añadir alguno más, pero desde luego estos tres elementos, el teórico del racionalismo, el político de la democracia y el jurídico del Estado de Derecho, son tres elementos indefectibles, necesarios de la Constitución. Quiere decirse que todo órgano, toda institución que no reúna estas características de racionalidad, democracia e igualdad no puede estar en la Constitución. Quiere decirse que si se aplica este test de constitucionalidad a una institución como la monarquía, hay que concluir que la monarquía no es una categoría constitucional y no puede entrar en una constitución democrática. No es ni racional, se apoya en la historia y en la sangre, no es democrática, porque naturalmente no nace del proceso político y naturalmente implica una desigualdad, de forma que incumple radicalmente los tres presupuestos que tiene el constitucionalismo, de racionalidad, democracia, Estado de Derecho. Se trata, por tanto, de una institución que es extraconstitucional. Pero esta sería una posición respecto de la República negativa. Se diría que entonces la República es lo que no es monarquía. Y no es cierto. Porque, y aquí sería el comienzo de la teorización de la República y de la monarquía, cada una de estas dos instituciones no se define por la negación de la otra, sino que tiene sus propias especificaciones. Haré algunas especificaciones respecto de la República y respecto de la monarquía. La República implica todo un equipo intelectual e implica también una serie de posiciones de carácter institucional. Desde el punto de vista ideológico, intelectual, puede decirse que la República implica lo que puede llamarse el republicanismo, no el republicanismo al que después se ha hecho referencia últimamente, como en el libro de Petit, etcétera, sino el equipo intelectual que está detrás de la concepción republicana. Podría decirse que la República se define a partir de los siguientes elementos. En primer lugar, la República aparece como
un lugar de transigencia, como un sistema de transigencias, como un sistema en el que se elimina lo absoluto y en el que predomina lo relativo. Probablemente tiene que ver porque cuando estoy hablando de estos elementos, naturalmente no son ocurrencias, sino deducciones del análisis de toda una serie de repúblicas, de la Primera República, Segunda y Tercera República Francesa, o de la Primera y Segunda República Española, o de la República de Weimar. Es decir, es tras el análisis de esas repúblicas de las que se pueden deducir estos elementos de los que yo estoy hablando. Decía que probablemente este carácter de elemento transigente, característico de la República, procede de que la República es la primera forma en la que se manifiestan las diferentes clases. Os hablaba antes de la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado. Esto implica una confluencia de clases, una confluencia de ideas, una confluencia de intereses contradictorios con los cuales hay que convivir, hay que transigir, y ninguno se tiene que imponer de manera absoluta. De manera que tiene también, se podría decir, un elemento conciliador en las repúblicas. Y este elemento conciliador quizá proceda de uno de los elementos sociales que forman la república, como es la pequeña burguesía. Probablemente este elemento conciliador es propio de la ideología pequeño burguesa. Probablemente se pueden distinguir en cada una de las clases unas ciertas características ideológicas y la pequeña burguesía las tiene también. Tiene otras como el estatalismo, la confianza en el Estado, la confianza en el gobierno. Tiene otras como pueden ser también el entendimiento de que la salvación es individual, es decir, que a través del mérito, lo que se ha llamado el mito de la pasarela, como en una pasarela se puede ascender de clase por el mérito individual, nunca se tiene ese sentido de lo colectivo. Y tiene también este sentido conciliador que probablemente tiene que ver porque la pequeña burguesía, como sabéis, formada por el pequeño propietario, el pequeño comerciante, el pequeño campesino, el funcionario, el empleado de banca, de seguros, etcétera. La pequeña burguesía, que está entre burguesía y proletariado, no participa realmente en el conflicto de clase, se siente excluida y como no participa de él, se siente con una cierta legitimidad para configurarse como árbitro de los dos y entiende que a través de la buena voluntad y a través de la conciliación se puede llegar a resolver el conflicto. Por eso las repúblicas tienen este ingrediente pequeño burgués que me interesa señalar. Por consiguiente, el elemento de transigencia, expresado también en esta forma de conciliación, puede ser una característica de las repúblicas. Un segundo elemento ideológico que forma parte del equipo intelectual de las repúblicas es el laicismo. El laicismo es característico de las repúblicas y es una consecuencia de la racionalidad de que antes os hablaba. En cuanto que se entiende que elementos no racionales no deben formar parte del ámbito de lo público y de lo constitucional, el laicismo se entiende que es un elemento fundamental para la configuración del Estado. La separación de la Iglesia y del Estado en ámbitos bien diferentes y la exclusión de lo religioso del ámbito de lo público en todas sus manifestaciones es una característica histórica básica de las repúblicas. El laicismo como traducción a este ámbito de la racionalidad característica de la Constitución y también de las repúblicas. En tercer lugar, es una característica de las repúblicas también la mentalidad moderna, entendiendo por mentalidad moderna la apertura hacia el cambio, entendiendo por mentalidad moderna aquellas mentalidades que ven como positivo el cambio y lo propugnan, que tienen confianza en que en cambio va a ser siempre positivo. Es decir, lo que antes os decía de la idea de progreso, la confianza en que el cambio es progreso, porque en definitiva es el desarrollo de la razón del hombre, y ve con positividad siempre la posibilidad del cambio y está siempre abierta al cambio. En cuarto lugar, se podría hablar como característica de las repúblicas el didactismo o la cultura como exigencia. Las repúblicas entienden que
la educación es un elemento fundamental en la construcción de lo humano, porque la educación es el mecanismo a través del cual se va a extender la razón a todos los hombres. Y la razón es el capital humano mayor. Hay que extender la razón, la racionalidad, la comprensión del mundo a todos los hombres, y de ahí que la cultura y la expansión de la cultura, la educación, sea un elemento fundamental de las repúblicas. De ahí viene la configuración en Francia de la École Publique, de la escuela pública, y de la confianza y de la aparición por primera vez de una escuela pública que esté avalada, potenciada por el Estado. Y este elemento didáctico incluye también en todas las repúblicas una especie de aprendizaje de la república. Se entiende que la república tiene que ser una escuela ciudadana, una escuela de ciudadanos, y tiene que haber también un aprendizaje de la ciudadanía, un aprendizaje de la república, un aprendizaje de comportarse, de entender lo que es la república de la que se forma parte, y que el aprendizaje de la república debe de formar parte también de la enseñanza republicana. Y finalmente, se podría señalar también una característica de las repúblicas, su entendimiento de la moral republicana. La moral que en la república está muy impregnada del sentido kantiano de la moral como ética personal, como ética de la conducta y como ética política. Se entiende que este es un elemento básico del comportamiento que debe tener siempre el republicano. La moral privada y la moral pública debe ser un elemento fundamental. Junto a estas características ideológicas que forman el equipo intelectual de la República, también tiene alguna característica institucional. Y me refiero a la configuración de los poderes. Se ha venido hablando siempre de la división de poderes, y implícito en esta configuración de la división de poderes se ha venido manteniendo que los poderes eran iguales, que eran independientes y que eran iguales. Lo cierto es que históricamente nunca ha sido así. Los poderes nunca han sido iguales. Siempre ha habido una cierta desigualdad en los poderes. Seguramente tiene que ver con el lugar desde el que se ejerce la dominación, que no siempre ha sido desde el mismo poder. Desde la época liberal, la burguesía se instala en los parlamentos y desde ella ejerce su dominación. Con el paso al capitalismo monopolístico se pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo ejerce la dominación. Pues bien, en el ámbito republicano, que está en la fase primera del capitalismo liberal, puede decirse que hay una desigualdad a favor del Parlamento. El Parlamento se entiende que es el lugar central de toda la institucionalidad y que el Parlamento es el órgano democrático por excelencia, y a partir del Parlamento es como se legitiman democráticamente los otros dos poderes. Se legitima el poder ejecutivo y se legitima el poder judicial. Pero el Parlamento se entiende que es el órgano central. Y además, desde la construcción del Estado de Derecho, se entiende que el Parlamento es un lugar de la producción del derecho, por lo tanto tiene un elemento prioritario. El Ejecutivo es el lugar de la ejecución del derecho, el judicial es el lugar de la aplicación del derecho, de manera que desde el punto de vista de la configuración racional del sistema de fuentes, también aparece como el Parlamento es el lugar privilegiado de la configuración institucional de las repúblicas. El Parlamento siempre tendrá un papel central en la configuración de la institucionalidad republicana. A partir de aquí se puede entender que una concepción como la de las repúblicas, configurada con esta complejidad ideológica e institucional, pues se relaciona también de otra forma con la Constitución. Y es lo que se podría llamar una relación técnica. Quiere decirse que las repúblicas exigen también técnicamente una Constitución. La Constitución se necesita más en la medida en que el sistema es más complejo, necesita ser definido con más precisión y necesita ser garantía de esa complejidad. Por eso hay que decir que probablemente el Estado federal es el Estado constitucional por antonomasia, porque es el más complejo. El Estado federal, como sabéis, es un Estado en el que lo importante son las partes que negocian el pacto federal,
y del pacto federal va a depender la vida futura de esa nueva complejidad jurídica que es el Estado federal. Y esa complejidad necesita ser fijada por escrito y con ciertas garantías de permanencia, por eso suelen tener cierta rigidez los estados federales y las constituciones federales, y de ahí que la vinculación entre Estado federal y Constitución sea necesaria. Pero ocurre que también el Estado federal normalmente es un Estado republicano. Quiero establecer aquí esta vinculación entre federalismo y república, porque hoy que se manejan algunas de estas propuestas del Estado federal, no parece que se acompañe de lo que es su lógica necesaria, como es la república. Los estados federales son básicamente republicanos. Lo han sido históricamente. El Estado federal nace, como sabéis, frente al Estado unitario. El Estado unitario era el Estado monárquico. El Estado federal nace frente al Estado monárquico. Nace precisamente también con todo un complejo de ideas que coinciden justamente con las ideas republicanas. En España la historia es clara. Las repúblicas han sido defendidas por los federalismos han defendido las repúblicas, la primera y la segunda república han sido siempre defendidas desde estos supuestos, de manera que hay una vinculación histórica, pero también hay una vinculación teórica, porque como os decía hace un momento, el Estado federal es el Estado en el que los protagonistas son las partes que contratan, es lo realmente importante. En el Estado federal solo existen las partes que contratan, hasta el punto de que forman parte de todo el arquetipo y toda la construcción federal. Los estados federales forman parte del poder constituyente, forman parte de la reforma constitucional, intervienen siempre en la reforma constitucional, están presentes en los distintos poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, de manera que lo único que existe en el Estado federal son las partes. Quiero decir que no existe el centro. En un Estado federal no existe el centro. Por lo tanto, la monarquía, que en alguna medida representa el centro, pues está teóricamente excluida del federalismo. De manera que la vinculación entre federalismo y república también es una cuestión a tener presente. Y la vinculación entre federalismo y Constitución también es oportuna porque se trata de una cuestión técnica, de forma que el federalismo necesita también la Constitución. Se podría así hacer un bosquejo de lo que son los contenidos de la República, pero también convendría hacer una especificación de los contenidos de la monarquía, porque conviene considerar que la monarquía, como se indicaba al principio de esta explicación, no solamente es una institución extraconstitucional, sino que la monarquía tiene potencialidades para convertirse en un elemento anticonstitucional. Algunos de ellos son los siguientes. En primer lugar, el monarca, como sabéis, es irresponsable. Y esta irresponsabilidad le crea unas posibilidades de tener un ámbito realmente fuera del Estado, de configurar un espacio en el que no hay control alguno y que puede configurarse de diversas formas. Y desde luego las condiciones para que la corrupción se dé, pues son unas condiciones bastante positivas en torno a ese aspecto. La prueba la hemos tenido bien cerca. Pero es que además, no solamente la irresponsabilidad crea este espacio fuera del Estado, que además, dada la preeminencia que tiene esta figura institucional, es un espacio con bastantes capacidades para ampliarse, sino que es que además va acompañado de algunas competencias genéricas que pueden convertirse en competencias implícitas de
notable extensión, dependiendo naturalmente de la personalidad del monarca. Pero cuando se habla de esas cuestiones genéricas de arbitrar o moderar o aconsejar, opinar, como se dice en la Constitución inglesa, realmente quedan indefinidas y pueden ejercerse de múltiples formas. De manera que también hay unas capacidades que, por el hecho de que sean genéricas, no quiere decir que no puedan existir, sino que precisamente dan una amplitud que es realmente mucho más allá de la competencia, porque la competencia, como bien sabéis, es una atribución concreta y taxativa, mientras que esta atribución genérica pues casi está más cerca de la prerrogativa que de la competencia. De forma que ahí, en esta genérica forma de arbitrar, moderar, etcétera, se esconden unas posibilidades competenciales que también están naturalmente exentas de control. De ahí que se haya dicho y se haya invertido la fórmula clásica de Thiers, el rey reina pero no gobierna, del rey no gobierna pero reina, aludiendo a todas estas posibilidades que tiene. Pero habría que señalar también, en tercer lugar, otro elemento, y es que precisamente como el monarca no procede, ni la monarquía no proceden de la política, no proceden del proceso político, puede establecerse perfectamente una compatibilidad entre lealtad monárquica y rechazo del proceso político democrático. Puede establecerse perfectamente una posible relación entre fuerzas políticas no democráticas y la monarquía, sin que ninguna de ellas tenga la legitimidad democrática. Lo que ocurrió en España el 23F de 1981, pues lo puso claramente de manifiesto. La existencia de una serie de fuerzas políticas, de una serie de fuerzas sociales que tenían una lealtad monárquica, pero no estaban por el proceso político democrático. Y, sin embargo, pudieron establecer una relación con el monarca y realmente esta fue una condición objetiva que posibilitó el golpe de Estado del 23F. Porque, aunque se ha hablado, y hay documentos que tienen ya una clara referencia sobre el tema de la participación o de la posición que tuvo el monarca español, el rey, en aquel momento, pero con independencia de la postura personal que tuviera, lo que hay que señalar desde este punto de vista es que la propia existencia, la sola existencia de la monarquía, la sola existencia de este espacio de la no política, posibilitaba ciertamente este movimiento que vinculaba directamente al monarca sin pasar por el proceso político. Y finalmente se podría decir con claridad que la monarquía siempre es de carácter conservador, de forma que se vincula de una u otra forma a elementos conservadores. Primero porque, en cuanto no procede de la política, pues parece que está limpia de las contaminaciones de la política, aparece como una institución al margen de lo político, al margen de los partidos, al margen de las clases, por encima de los partidos, por encima de las clases, y potencia esa sensación del Estado capitalista de que es un Estado neutral al margen de los intereses y al margen de las clases. La monarquía le suministra este carácter de unidad de clase, de unidad por encima de las clases, de potencia por encima de las clases, que ciertamente tiene el Estado capitalista, y la monarquía le presta una legitimación indudable, una potenciación indudable. Pero es que además también la propia monarquía, en cuanto a sus formas de
justificación, a sus componentes, la tradición, la historia, la sangre, la herencia, se vincula con una serie de elementos irracionales, una serie de elementos simbólicos, una serie de elementos míticos, como es la corona. La corona es la manifestación más clara de lo mítico. Como sabéis, la corona, desde el punto de vista antropológico y desde las viejas culturas, es elemento de la comunicación de lo irracional y racional, de lo trascendente y de lo humano, de lo extrahumano y de lo humano. La corona es el elemento mítico por excelencia que se mantiene. Por lo tanto, está vinculada la monarquía a esta serie de elementos, de ideologías irracionales que naturalmente se vinculan siempre con posiciones no racionalistas, con posiciones no conservadoras. Pues bien, llegados a este punto se podría hacer alguna consideración sobre la situación española en la que se plantea la cuestión, porque desde los supuestos que aquí se han venido desarrollando, se podría decir que las propuestas que a veces se hacen de que la cuestión en España de monarquía o república no está resuelta y que debe resolverse, como resuelven siempre los conflictos nacionales, es decir, democráticamente a través del referéndum, desde los supuestos que aquí se plantean no debería ser aceptable. Quiere decirse que la monarquía es inaceptable desde el punto de vista constitucional y no debería plantearse en el referéndum la posibilidad siquiera de que se pudiera permitir la entrada de la monarquía en la Constitución. Otra cosa es que efectivamente se pueden poner ejemplos de la existencia constitucional de monarquías, pero son residuos históricos, en todo caso son patologías constitucionales que nunca justificarán la existencia real y correcta de una institución como la monarquía en la Constitución. Por tanto, desde este punto de vista, desde el punto de vista teórico, constitucional, democrático y del Estado de Derecho, pues no se podría aceptar que entrara en la Constitución la monarquía de ninguna forma, ni siquiera a través del referéndum. Probablemente habría que decir que los partidarios de la monarquía, que sin embargo niegan el referéndum, serían o deberían ser quizá los más interesados en que se realizara un referéndum sobre la monarquía o sobre la república, porque sería la manera en que cortarían, se podría decir, la vinculación definitiva de la monarquía actual con la dictadura, adquiriría una nueva legitimación y, desde luego, sería una legitimación diferente de la que se entiende habitualmente que tiene la monarquía actual. Se entiende que es como está en la Constitución española del 78 y la Constitución española del 78 se ratificó democráticamente, pues la monarquía está también incluida dentro de la Constitución y, por tanto, ratificada democráticamente. Naturalmente, este es un juego que, como se sabe, no resiste el menor análisis. La situación de la España del 78, se puede decir que el pueblo español estaba en una situación que jurídicamente podría calificarse, si fuera posible hacerlo de manera colectiva, de estado de necesidad. Habría naturalmente que aprobar esta Constitución y no cabía otra nada más que aprobarlo. Aparte de que se puede decir también que el poder constituyente del año 78 es, como bien sabéis, un poder constituyente bastante extraño. Las elecciones a las Cortes no fueron elecciones constituyentes, fueron elecciones a un Parlamento ordinario. Quiere decirse que, por consiguiente, desde el punto de vista formal, el Parlamento que hizo la Constitución no tenía competencias para hacerla. Podría decirse que tiene un vicio ahí importante. El Parlamento se fue convirtiendo en constituyente de hecho a la vista de la presión y por tanto también habría ahí un importante defecto de forma que hasta cierto punto pues inhabilitaría este argumento que se dice. Por tanto, estarían las situaciones cambiadas, de manera que los partidarios de la monarquía serían quizá los que deberían defender el referéndum y quizá los que tengan una posición del constitucionalismo democrático como la que se sostiene, pues deberían rechazar que ni siquiera por referéndum
pudiera entrar la monarquía en la Constitución. Y finalmente, quería hacer una referencia, porque a veces la cuestión y la discusión sobre la monarquía y la república se reduce a la jefatura del Estado y se dice que va muy poca diferencia de un monarca actual a un jefe del Estado republicano. Habría que decir que, aparte de que con todo lo dicho anteriormente se desdice, habría que añadir que es que la jefatura del Estado no es propiamente una institución republicana. No es nuevo que en el constitucionalismo incluso se esté defendiendo la innecesariedad de una institución como la jefatura del Estado, sobre todo en los regímenes parlamentarios. Se dice que dado el desarrollo competencial e incluso simbólico que tienen los presidentes de gobierno, los primeros ministros, etcétera, la figura del Estado cada vez es menos necesaria. Pero es que, efectivamente, la figura del jefe del Estado no es una institución propiamente republicana. De lo dicho antes se puede deducir a través de las posturas del racionalismo, del Estado de Derecho, de la racionalización y de la democratización, se puede entender perfectamente que la República tiene verdadera aversión a las instituciones unipersonales y que siempre en la configuración de las instituciones republicanas está su referencia y su posición favorable a los órganos colegiados. De forma que cuando se dice, por ejemplo, se dice y se ha dicho estos días pasados en la cuestión catalana que la candidatura de Unidad Popular, la CUP, optaba por una jefatura, aunque la expresión que utilizaron no era quizá la adecuada, porque utilizaban la expresión de una jefatura del Estado, de una jefatura coral, pero sí colegiada, pues realmente sí está en la tradición republicana. Hay que señalar que en la primera Constitución republicana, en la Constitución de 1793, no existía la jefatura del Estado. Tampoco en la que se entiende que es uno de los documentos básicos para teorizar sobre la República, como es la famosa enmienda de Gilles Grevy a la Constitución republicana francesa de 1848, se contenía la jefatura del Estado. Y en general se puede decir que efectivamente es más acorde con las concepciones republicanas una colegiación o unas figuras colegiadas en el que siempre la responsabilidad es de otro tipo que no las de carácter personal. Aparte de que las jefaturas del Estado pues también reúnen este elemento ideológico de simbolizar la unidad, la coherencia, la configuración de un Estado que está por encima de las clases y que por tanto tampoco añade demasiado a un Estado moderno. Por tanto, desde este punto de vista hay que concluir que la vinculación entre República y Constitución es, desde luego, histórica, es técnica, es teórica y que desde un punto de vista estrictamente constitucional, las constituciones solo pueden ser republicanas o que las repúblicas solo pueden tener su manifestación en las constituciones. En definitiva, que la vinculación entre una y otra es una vinculación esencial. Bueno, pues nada más. Esto es lo que os quería decir. Es que tenemos un espacio para preguntas. Bueno, como quieras. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta magistral lección y sería interesante que abriéramos un pequeño turno por si queréis hacer algún tipo de comentario, de pregunta o alguna cuestión, porque creo que las clarísimas palabras del profesor de Cabo os habrán dejado alguna inquietud, ¿no? Entonces, abrimos el turno de preguntas o comentarios, por favor. Sí, probablemente ha sido confuso lo que he dicho. Quería decir que desde los supuestos constitucionales, democráticos, jurídico-políticos que aquí se sostienen, la monarquía se puede decir que es una institución extrasistema,
y que además puede convertirse en antisistema, porque tiene unas potencialidades que pueden ir contra el sistema democrático, en cuanto que ella no procede de la política ni es democrática, puede establecer vinculación con elementos políticos no democráticos y tiene potencialidades para actuar incluso sobre el sistema con esos espacios a los que se abren esas competencias implícitas a las que yo me refería. Por tanto, desde este punto de vista hay que mantener con radicalidad que en una Constitución nueva nunca debería contemplarse una monarquía. Y entonces sería probablemente esto solo sería posible, en fin, a través de un proceso constituyente. Ahora bien, decía que para los constitucionalistas democráticos, entendiendo por constitucionalistas democráticos lo que yo sostengo aquí, no quiero negar que no existan otros, pero dentro de este radicalismo de constitucionalismo democrático, ni siquiera por referéndum sería aceptable la entrada de una monarquía en la Constitución, porque se entiende que es una categoría extra o anticonstitucional. Y, por tanto, en una Constitución nueva que se implante ex novo, nunca debe entrar. Se puede, bueno, de hecho existen, naturalmente, como residuos históricos, las monarquías históricas que conocemos, pero que son residuos históricos y esto no quita para que sean patologías constitucionales. Pero en una Constitución que se implante no debe entrar ningún elemento no democrático, no racional, no igual como es la monarquía. Y que, contrariamente, sin embargo, a los que les interesaría un referéndum para buscar una legitimación nueva, romper con la monarquía del 78, implantarla desde nuevos supuestos, sería a los monárquicos. A ellos es a los que probablemente les interesaría un referéndum sobre monarquía y república, aunque justamente no lo defienden, sino que dan por hecho ya el supuesto de la monarquía actual y lo quieren mantener ya como una continuidad histórica en el constitucionalismo posterior. Es decir, que desde el constitucionalismo racional, jurídico, democrático, no cabe en una Constitución nueva introducir ningún órgano, ni la monarquía, ni ningún otro elemento que tenga carácter inconstitucional en este sentido de racionalidad, etcétera. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una Constitución republicana como la Segunda República Española eliminó todos los irracionalismos, que eran la monarquía, elemento irracional. No tiene un fundamento racional, sino que se fundamenta en la historia, en la tradición, en la sangre, etcétera, en las dinastías, etcétera. Se excluyó naturalmente. La religión se excluyó también del ámbito de lo público, de manera que la enseñanza era competencia exclusiva del Estado. La religión entendiendo que tiene un fundamento irracional también, no racional. Se excluye también del ámbito de lo público. Incluso otros elementos de desigualdad, como eran las clases nobiliarias, los títulos nobles, etcétera, se prohibieron y se excluyeron también de la Constitución republicana, como elementos de no racionalidad. Todo lo irracional desapareció de la Constitución republicana. Por tanto, desde este punto de vista, una Constitución nueva nunca debería plantearse siquiera la posibilidad de la monarquía, desde esta posición. Ahora, precisamente los que defienden la continuidad monárquica, pues no optan por el referéndum, sino simplemente por el mantenimiento de la monarquía actual, que será siempre discutida, además, aunque solo fuera por esta legitimidad de origen, es la continuidad del dictador. No se puede olvidar que el rey actual es hijo del sucesor a la jefatura del Estado, del sucesor al dictador, que así se consagra en la ley de sucesión a la jefatura del Estado de 26 de julio del 42, el sucesor en la jefatura del Estado, y este monarca actual es el hijo del sucesor, de manera que no hay ahí tampoco una legitimidad dinástica, se podría decir, de forma que una legitimación democrática, rompiendo con el consenso del 78, sería, desde algún punto de vista, positivo para los monárquicos actuales.
Sí. Muchísimas gracias por la respuesta. La aclaración ha sido muy satisfactoria. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra intervención en la sala? Bueno, entonces yo creo que podemos despedir a Carlos y vamos a instalar la siguiente mesa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Espectacular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno.